Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Juntos lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos. Estamos contigo. Estamos contigo. Desde Desde nuestro nuestro balcón. balcón. Buenas tardes a todos y a todas desde nuestro balcón. Estamos una tarde más, mi compañero Daniel Soto y yo, para hablar de un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de los colectivos más vulnerables. Habréis visto en las noticias que se está hablando mucho de las personas con discapacidad que tienen que salir a la calle de forma terapéutica. Daniel, además, en su vida cotidiana trabaja con estas personas, entonces nos puede ayudar un poco a entender por qué necesitan salir de casa, porque esto es como una terapia para ellos. O sea, es muy importante entender que no es un lujo para ellos, sino que es una necesidad. Recordaros que nos podéis escuchar de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Morata, el 107.6 FM, o en su página web www.radiomorata.com, y a partir de las 6:30 nos podéis escuchar también en el canal oficial del Ayuntamiento de Morata en sus redes sociales. Y bueno, el programa de hoy puede que sí que a ciertas personas le genere bastantes dudas, entonces os seguimos animando a que nos enviéis dudas que os surjan escuchando el programa, sugerencias. También estamos abiertos a lo mejor a alguna circunstancia que no se nos haya ocurrido o que de momento no hayamos hablado de ella y que a vosotros os parezca muy interesante que hablemos de ella y que expertos y profesionales os puedan ayudar. Las estamos recogiendo a través del correo electrónico desde nuestro balcón @gmail.com. Y bueno, ahora sí, buenas tardes, Dani, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, seguimos en nuestro confinamiento. Tenemos varias preguntitas, Daniel, Venga. del día de ayer. La primera pregunta que nos hacen, ayer hablamos, para que no nos pudo escuchar, de pasar la cuarentena con adolescentes, ¿vale? Entonces hay una madre que nos pregunta qué tipo de actividades podemos hacer en familia. Claro, ahora estas actividades no coinciden los gustos de una persona de 40, 50 años con un chaval de 17 a lo mejor. ¿Qué Claro. actividades? Bueno, pues en primer lugar, agradecer la pregunta porque yo creo que como todas las preguntas que están llegando son preguntas que pensamos que les pueden estar sucediendo a muchas familias. Bueno, hay que dejar claro que no podemos recomendar una actividad específica, un juego específico, un deporte específico, porque cada uno y cada una tiene sus intereses, pero bueno, atendiendo a lo que comentabas, Paloma, que no todos tenemos los mismos gustos, que los gustos de una persona de 50 años no son los mismos que los gustos de una persona de 17, sí que tendríamos que tener clara una cosa a la hora de pensar actividades en familia con adolescentes durante esta cuarentena, y es que estas actividades tienen que recoger todos los gustos. Es decir, no hace falta que todos los días se hagan actividades que les gusten a todos, pero sí que es importante que de alguna manera se recojan todos los gustos. Es decir, que un día cedan unas personas, otros días cedan otras personas, para que todos se sientan a gusto y todos sientan que en algún momento se está realizando alguna actividad, algún juego que parte de sus propios intereses. Entonces, bueno, pues yo creo que esa sería la recomendación general y la recomendación más importante que podemos hacer al respecto, también encaminado a que nadie se sienta excluido, nadie se sienta que se le está imponiendo una actividad, porque si algún miembro de la familia se siente que se le está imponiendo una actividad o se siente excluido, Uh-huh. lo normal es que no quiera seguir participando. Entonces estas actividades en familia no se pueden seguir desarrollando, o tengamos que obligar a esa persona a que participe, esta persona ya va a participar con desgana, etcétera, y nos metamos en un bucle negativo que haga que estas actividades en familia pierdan todo su valor positivo. En relación a esta pregunta, Daniel, nos llega otra de otra madre que tiene un problema bastante, bueno, desde mi punto de vista, bastante importante, porque tiene dos hijos de distintas edades, ¿vale? O sea, se llevan bastantes años
y tiene un hijo de 9 años y una niña de 16. Sí, es muy interesante esta actividad, esta pregunta, perdona, y también recogemos lo que hablamos el primer día en la guía, que es importante que todos y todas tengan su tiempo en solitario, su tiempo de juego en solitario, su tiempo para sus actividades. Ayer también lo recogíamos en el caso de los adolescentes, que es necesario respetar su espacio personal, porque bueno, la adolescencia es una etapa en la que la necesidad de espacio íntimo y personal crece. Entonces, en este caso concreto, yo animaría un poco a seguir estas recomendaciones. Es decir, es un momento en el que ambos, tanto la persona de 9 años como el de 16, va a necesitar su espacio personal, pero también sería muy positivo fomentar las actividades entre hermanos, los juegos entre hermanos, juegos cooperativos entre hermanos, juegos a lo mejor en el que el hermano mayor pueda enseñar algo al hermano pequeño, y al final la mejor manera de que estas actividades se desarrollen de la forma más positiva posible es que cada día elija uno, que en la medida en la que se pueda responda a los intereses de ambos, y que bueno, pues que no tenga que ceder siempre el mismo, que no, como decíamos antes, que a nadie se le imponga una actividad y nadie sienta que esté participando en las actividades de manera obligada. Pues esperamos que la respuesta que le has dado, Dani, le ayude. Y por último nos ha llegado la pregunta de un padre, de Manuel, que bueno, me ha parecido muy interesante porque discrepa un poco con lo que hablamos ayer. No es que discrepe, más bien nos pregunta que por qué realmente no es un buen momento para intentar cambiar alguna cosa de nuestros hijos que no nos gusta, ya que es quizá el momento en el que están todos juntos y más atención pueden prestar. Entonces te pregunta que por qué tú crees que realmente no es el mejor momento. Vale, entiendo la pregunta y entiendo que pueda llevar a dudas lo que hablamos ayer, y que haya gente que no esté de acuerdo. De hecho, desde aquí también invito a toda la gente que no se sienta, que no esté de acuerdo con alguna de las cosas que se digan en este programa, que escriba también, porque de las preguntas creo que todos y todas nos enriquecemos. Hablábamos ayer que la cuarentena no es un momento adecuado para intentar cambiar lo que no nos gusta de los demás, por el hecho de que ya la cuarentena de por sí, el hecho de estar aislados en casa, es un periodo que hace que se despierten en nosotros emociones y sensaciones negativas. Y por otro lado, tenemos el hecho de que a nadie nos gusta que nos digan las cosas que hacemos mal, las cosas que no nos gustan. Por muy asertivos que seamos, por muy adecuados, correctos, políticamente correctos que seamos al expresar estas críticas, a nadie nos gusta que nos digan lo que no hacemos bien. Entonces, si juntamos por un lado este hecho de que a nadie nos gusta que nos digan lo que no hacemos bien, más los efectos del aislamiento, es posible que a la persona a la que van dirigidas esas críticas se lo tome peor de lo que se lo tomaría en una situación normal. Es decir, ponemos un ejemplo: cuando a alguien le decimos algo que no nos gusta de él, tenemos un momento en el que se lo comunicamos, y seguramente después tengamos un rato largo en el que la otra persona se va a la calle porque tiene una actividad, o la persona que hace la crítica se va a la calle a hacer cualquier actividad igual, y se vuelven a encontrar al paso de las horas, al día siguiente, y durante este tiempo pues ha dado tiempo a rebajar esa tensión, a interiorizar la crítica. El aislamiento impide que se pueda producir eso. Es decir, si vivimos en la misma casa, hacemos una crítica a alguien, nos focalizamos mucho en lo que no nos gusta de esa persona, a los 5 minutos la vamos a tener que ver. Y la vamos a tener que ver con ese sentimiento negativo que genera el aislamiento y que genera la crítica. Entonces, por eso, de ahí la recomendación de, bueno, pues podemos fijarnos en qué nos gusta en qué no nos gusta de las personas con las que convivimos, pero es mejor aplazar estas críticas o estos intentos de cambio a un momento más adecuado, un momento sin aislamiento. Teniendo en cuenta que si hay cosas muy disfuncionales, muy disruptivas, cosas que interfieren muchísimo con la dinámica diaria, hay que cambiarlas, estemos en aislamiento o no estemos en aislamiento. Pero bueno, si son pequeñas cosas con las que podemos convivir o con las que ya llevamos conviviendo un tiempo, no aprovechemos este tiempo para cambiarlas, sino que bueno, pues esperemos a que pase el periodo de aislamiento. Pues muy bien, Dani, me parece muy interesante que has aclarado un poco por qué este punto de vista, que esperamos que a Manuel
le haya convencido, y si no, le animamos a volver a escribirnos, y ojalá esto fuese en directo e incluso pudiese haber un pequeño debate, ¿no? Un poquito de... Es una pena, pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias y es lo que ahora mismo nos está tocando vivir. Ahora sí que vamos a empezar, ya se han acabado las preguntas, seguimos animando a que nos enviéis más. Y algo muy interesante que has dicho, Dani, no solo sugerencias y preguntas que tengáis y dudas, también las críticas constructivas siempre, por supuesto, sin insultos ni nada, pero las críticas son muy buenas al final para cambiar cosas que no estén quedando bien o con las que no estéis de acuerdo. O sea, estamos abiertos y no vamos a tomárnoslo mal. Sí, y de hecho también aprovechamos para también recordaros que podéis también escribirnos con sugerencias de temas, con cositas que queréis que tratemos, porque bueno, yo creo que la intención tanto de Paloma como mía es que este programa un poco se pueda construir entre todos y todas y que responda pues a las necesidades y demandas que tengáis todos y todas los que nos estáis escuchando. Entonces también os animamos a que nos mandéis sugerencias. Efectivamente, Dani. Y bueno, yo creo que ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. Como he dicho al principio del programa, vamos a hablar de los colectivos más vulnerables. Y bueno, para empezar, creo que lo mejor es presentaros a Luis, que es el presentador del programa de radio también, Mejor Imposible, de Onda Merlí Comunitaria, que Luis nos ha enviado un poema. Sí, yo creo que es un poema que nos viene al pelo tanto para el programa de hoy en el que vamos a hablar de colectivos en situación de riesgo o en vulnerabilidad, como también para la situación actual. Es un poema que habla sobre la soledad de un poeta muy famoso como es Mario Benedetti, y bueno, pues os invitamos a escucharlo. Hola, soy Luis de Mejor Imposible, el programa de radio de Onda Merlín Comunitaria. Y nada, mis amigos de Morata, que les tengo siempre presentes. Mira, os voy a leer un poema que seguro que os va a gustar y nos va a hacer más corta la espera cuando nos demos un abrazo todos, ¿vale? Es un poema de Mario Benedetti y dice lo siguiente. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Hasta luego, que nos vemos pronto. Un abrazo, gente de Morata, un beso a todos. Pues como decía Paloma antes, hoy nos gustaría hablar del colectivo de personas con discapacidad y personas en situación de riesgo y cómo están viviendo esta cuarentena, y también cómo se puede intentar que desde nuestro punto de acción, cómo podemos intentar hacer que esta cuarentena sea más agradable para todos y todas y fomentemos la inclusión. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a recoger la ampliación que hizo el gobierno y que se plasmó en el BOE del 14 de marzo. Pues en uno de sus párrafos dice lo siguiente: que se habilitan a las personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se ve agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración de estado de alarma, y a un acompañante a circular por las vías de uso público, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio. Esto es lo que recoge el BOE. Amplía, ¿no? Lo que hace es una ampliación para darle permiso. Al principio no podían, pero luego evidentemente estas personas lo necesitan, ¿no? Necesitan salir a la calle porque al final es parte de su tratamiento, ¿no? Sí. Hay muchos tipos de discapacidad, pero bueno, todos de una manera u otra conllevan alteraciones conductuales. Y una de los tratamientos o de las recomendaciones que se hace cuando se trabaja con estos colectivos es el mantenimiento de rutinas muy establecidas. Entonces, una situación de aislamiento
directamente lo primero que ataca es a las rutinas que tenemos todos y todas. Es decir, desde el momento de no poder salir de casa, a no poder seguir asistiendo a nuestras actividades, a nuestro centro educativo, etcétera. A nosotros y a nosotras nos interfiere muchísimo romper nuestras rutinas, pero en el caso de las personas con discapacidad, alterar estas rutinas o incluso cambiarlas por otras totalmente distintas, ¿no? Porque si ya no se puede asistir a las actividades y solo puedes estar en casa, al final no es que cambies cosillas de las rutinas, sino que se interfiere totalmente en estas rutinas. Entonces, esta medida va encaminada a que se puedan realizar pequeños paseos, siempre respetando las medidas de salud, pero pequeños paseos encaminados a rebajar la tensión que produce este aislamiento, a rebajar la tensión que produce el no poder seguir haciendo vida normal y evitar que haya situaciones o características que empeoren y puedan desembocar en determinadas crisis. Entonces, el motivo de tratar este tema hoy es también cultivar un poco la empatía y cultivar un poco el respeto hacia este colectivo. Entender que estos paseos, que estas salidas, que tienen que ser cortas, que no estamos hablando de hacer un paseo de 5 horas, que tienen que ser en la medida de lo posible lo más lejos del núcleo urbano para poder respetar en mayor medida las recomendaciones de salud, que no son un capricho, sino que son una necesidad. Preparando este programa hemos intentado acudir a la prensa e intentar recoger testimonios y noticias que han estado siendo publicadas estos últimos días de familiares de personas con TEA, por ejemplo, con otras discapacidades, que se han visto increpadas cuando estaban por la calle con sus hijos y con sus hijas. Y bueno, entendemos que increpar a alguien desde el balcón nace desde el desconocimiento y queremos pensar que nadie lo hace con mala intención, sino que nace de la intención de que haya cuanta menos gente por la calle posible para que esta situación acabe cuanto antes, pero bueno, aquí hay dos temas. El primero es que por ley lo tienen permitido y por otro lado es que a nivel de recomendación de tratamiento también es muy beneficioso para evitar posibles crisis. Es que además, Dani, esto hablo desde mi opinión personal, desde mi desconocimiento, me imagino que ya no solo puede provocarles una crisis, sino que estas personas durante toda su vida están trabajando contra estos trastornos o estos problemas que tienen. Si de repente parar en seco todas las actividades y todo lo que hacen, incluso puede hacer que vayan hacia atrás y luego haya que volver a empezar desde más atrás para volver a avanzar con ellos. Claro, eso que comentas es muy importante. Muchas personas con discapacidad asisten a sus terapias semanales, asisten a sus intervenciones. El hecho de que se haya paralizado todo por este aislamiento y que muchos centros de salud, centros médicos, centros sanitarios, centros de atención temprana no abran o directamente estén saturados por el tema del virus, hace que no puedan asistir a sus intervenciones, que no haya continuidad. Sé de primera mano que en algunos casos se está dando continuidad por Skype, por otras plataformas de videollamada. Por ejemplo, desde la Asociación Cancún APA lo estamos haciendo, pero también sé de primera mano que ni por asomo es igual y que no tiene los mismos beneficios, y en ocasiones tan solo se pretende hacer un pequeño seguimiento y seguir manteniendo el vínculo para que cuando se levante el estado de aislamiento se pueda continuar. Entonces, como tú bien dices, también hay que entender que estos paseos también sirven para mantener un poco el nivel de ansiedad, el nivel de activación de estas personas, mantenerlo un poco bajo para evitar, como tú dices, que también se puedan producir retrocesos en los avances que se habían conseguido antes. Entonces, en todo esto también, ahora la verdad es que hay bastante menos noticias sobre ello, pero también queríamos hablar del tema que se puso tan en boca de todos y de todas, que era el de los lazos azules y de los chalecos amarillos. Sí. Efectivamente, Dani. Bueno, mi opinión personal,
Es que me parece que no es necesario, que tenemos que empezar a ser un poco más civilizados, que bastante tienen estas familias que tampoco creo que ellos estén cómodos saliendo de sus casas sabiendo que tienen riesgo de contagio. O sea, hay que entender que la gente muchas veces hay descerebrados, siempre los va a haber y siempre va a haber gente que va a salir sin razón ni motivo, pero hay mucha otra gente que sale por necesidad, no por gusto, y además se expone a contagiarse o tal. Entonces, marcar a personas porque es así, o sea, ponerles un distintivo para reconocerlos es marcar a estas personas para reconocerlos, o sea, para no insultarles. Bueno, vamos a ver. Claro. Creo que no es necesario, creo que debemos recapacitar lo que tú dices, no creo que nadie lo haya hecho con mala intención, pero recapacitemos sobre lo que está pasando. Claro, a mí me suena un poco el hecho de tener que marcar a este colectivo, me suena a eso de te marco para poder seguir siendo irrespetuoso desde el balcón. Y yo creo que esto tiene que ir enfocado un poco también a un cambio de paradigma y entender que quien sale lo hace por necesidad y que cultivar esa empatía y entender que no sabemos lo que está pasando por la cabeza del otro, no sabemos las necesidades del otro y bueno, pues es que de hecho el primer paso para saber las necesidades de alguien o para saber lo que está pasando otra persona es preguntarle. O sea, directamente desde un balcón, cuando se está increpando, cuando no se está dirigiendo a saber las necesidades del otro, sino directamente a ser respetuoso y a pasar un mal rato. Esta mañana estaba leyendo en el Diario de Asturias que una mamá había tenido que salir con su hijo con discapacidad y había tenido que salir con un cartel en el que ponía "Este niño es autista". Madre mía. Aparte de ya los condicionantes que tiene una persona con discapacidad y muchas veces el estigma que gracias a Dios cada vez menos, pero que se sigue volcando sobre ellos, aparte tener que salir marcado y tú mismo o tú misma tener que automarcarte para evitar ser víctima de agresiones. Me parece vergonzoso, desde luego, que yo entiendo que estamos todos muy alterados, que todos estamos cansados, que precisamente también escuchamos otro tipo de noticias, ¿no? De gente pues que vemos que la han denunciado, que tal, porque realmente lo está haciendo mal. Pero me parece vergonzoso realmente que a un niño, para empezar a un niño, ya a cualquier niño, pero a un niño además que tiene esta situación, que haya que ponerle un cartel de "soy autista". O sea, tenemos que empezar a respetar, y esto ya no solamente en esta situación con los niños que salen de ahora mismo porque lo necesitan, sino en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Muchas veces juzgamos sin conocer las circunstancias del que tenemos al lado, no sabemos por qué está pasando, y tenemos muchas veces y es un buen momento, eso sí, para hacer una reflexión sobre quién soy yo para juzgar a alguien si no sé su situación. Yo esto creo que es muy importante, que ya no solamente en esta situación, con estos niños y con estas personas, ya no niños, sino personas, porque no olvidemos que hay personas adultas que también tienen trastornos y que también lo necesitan de forma, o sea, no solamente los niños, y estas personas adultas también necesitan muchas veces salir a pasear con un acompañante porque su trastorno le impide salir con normalidad. Bastante tienen estas personas como para que encima nosotros les increpemos y les hagamos pasar un rato todavía peor, que encima además les puede alterar más, puede provocar la crisis que están evitando que tenga. Sí, yo creo que eso que dices es muy, muy importante y como sociedad tenemos que reflexionar a la hora de juzgar a los demás. Realmente cuando juzgamos a alguien lo que estamos haciendo es presuponerle malas intenciones. Y lo que venimos hablando estos días es vamos a intentar también sacar el lado bueno de este aislamiento, y es el salir fortalecidos como sociedad, salir fortalecidos de todas las iniciativas de cuidados que están saliendo. Entonces, intentar focalizarnos a eso, focalizar a que si alguien está en la calle es porque lo primero tiene permiso y lo segundo no está ahí por capricho, tiene necesidad. Y también me parece muy importante recoger lo que acabas de mencionar, que cuando hablamos del colectivo de personas con discapacidad hablamos de niños y de niñas, pero no solo de niños y de niñas, también hay personas adultas con diferentes diagnósticos y con diferente tipo de discapacidad que también necesitan salir salir a la calle para rebajar tensión y demás. Y yo creo que también tenemos que evitar el estereotipo y el prejuicio que a veces se escucha de
no, pues es que no parece que tenga discapacidad. No, pero es que no. Creo que esas cosas son totalmente innecesarias y son comentarios que se tienen que eliminar y erradicar desde ya. Una persona tiene discapacidad y no hace falta que se le note que tiene discapacidad. La tiene y Sí, punto. Y no somos nadie para decir, no parece que tenga discapacidad. bueno, esa frase me parece muy lamentable. No parece que tenga discapacidad, que no sé qué Claro. espera alguien que pueda ver. De hecho, vamos a poner ya el testimonio de José Manuel Barbé, que es padre de Adrián, que es su hijo, ¿vale? Tiene TEA y, bueno, pide una reflexión para estos niños. Vivimos momentos muy difíciles y está claro que no estábamos preparados para esta situación, ni nuestra mermada sanidad pública, ni las instituciones, ni la sociedad. Debemos esforzarnos por, como se dice, frenar la curva, intentar seguir las indicaciones sanitarias y quedarnos en casa. Mi hijo lleva encerrado en casa desde el último día de colegio, como millones más, pero mi hijo tiene una particularidad, tiene autismo, y a sus 9 años todavía no tiene forma de comunicarse con los demás, y es muy difícil explicarle la situación. Él además es hiperactivo y sufre mucho de ansiedad en su día a día, pudiendo llegar a autolesionarse en momentos muy concretos. Decir que hasta que se sube por las paredes es quedarse muy corto. Siguiendo las instrucciones sanitarias y del gobierno, con un justificante médico, hemos salido a la calle hoy, a unas pistas de baloncesto ahora abandonadas, donde él ha jugado con su patinete, que es algo que le gusta y relaja mucho, y además es bastante seguro porque así me aseguro de que mantiene sus 2 manos en el patinete y no toca nada. Nos hemos cruzado con bastante gente que venía de comprar o paseaba a sus perros, pero al llegar a las pistas varios vecinos nos han increpado desde sus ventanas y han llamado a la policía. Me da igual que llamen a la policía, pero gritar y lanzar insultos a un padre y a un niño de 9 años con discapacidad intelectual. Quiero que recapacitéis. Por suerte, a mi hijo no es especialmente sensible a los ruidos, pero muchos podrían alterarse demasiado por esas situaciones que en ciertas personas pueden generar mucho estrés, dolor, ansiedad o miedo. En el tiempo que estuve allí fueron decenas las personas que iban o venían de comprar su barra de pan diaria. Incluso hubo 2 personas que todo el tiempo que estuve allí estuvieron en los alrededores dando vueltas con sus perros. Y seguro que mañana lunes muchos irán a sus trabajos, bajo amenaza de despido compartiendo vagones entre miles. Debemos hacer un esfuerzo por no salir a la calle. Todas lo estamos pasando muy mal, pero por favor, si ven una situación que no entienden con un niño que creen que no debería estar en la calle, intentan hablar con el adulto o llamen a la policía, pero no insulten a gritos, no amedrenten, no deseen el mal a ese padre y su hijo o su hija. No todos saben lo que es convivir con un trastorno o una enfermedad mental, pero hay que aprender a convivir y respetar a quienes tienen necesidades especiales. Muchas gracias, ánimo y buena suerte a todos y todas. Bueno, pues como os he dicho, estábamos escuchando a José Manuel Barbé, que el padre de Adrián, que su hijo pues tiene un trastorno, y le han increpado. O sea, es una de las personas que se ha visto en esta situación que al final intentó salir con su hijo por necesidad y le increparon, y a este niño no le viene bien que le increpen. O sea, tenemos que mantenernos un poco conscientes de lo que estamos viendo, ¿no? Y la situación que se está viviendo. Yo, por ejemplo, Dani, te quería comentar antes de poner el vídeo que tuve una situación hace unos años, estando tomando unas cañas con mis amigos. Pues había una niña que es una niña, no tiene ninguna discapacidad, simplemente esta niña es muy grande, ¿vale? Es una niña mucho más alta de lo normal para su edad. ¿Qué pasa? Que esa niña al final, aunque la apariencia que tiene es de una persona más mayor o de una niña más mayor, no deja de ser una niña. O sea, a lo mejor parece que esta niña tenía en esa época, esta niña tenía 8 o 9 añitos y parecía que tenía 13, 14 años, porque era mucho más grande. Entonces, claro, ella hace cosas de una niña de su edad, pero la gente desde fuera lo ve como si estuviese haciendo el tonto, como si se estuviese comportando mal, incluso sin tenerlo, como si tuviese un problema, ¿no? Que no lo tiene, es que es así. Y oías comentarios de la gente y dices, es que Claro. si el niño se escucha, la podéis crear un trauma realmente. Claro, ahí el tema está en que cuando juzgamos a alguien solo por verle en la calle, o lo que hablábamos antes, alguien que está paseando por la calle con su hijo, o en este ejemplo que es perfecto, que nos comentas, estamos juzgando sin tener la información al completo. Sí, estamos juzgando por algo que creemos que sabemos, pero creemos que sabemos en base única y exclusivamente a nuestra experiencia
y a lo que tenemos en nuestra cabeza. Y por suerte lo que tenemos en nuestra cabeza no es el mundo al 100% y no es todo el conocimiento. Entonces, pues es otro ejemplo más que nos tiene que hacer recapacitar sobre si tenemos derecho a juzgar a las demás personas, tanto en el caso de personas con discapacidad como en un montón de colectivos y un montón de aspectos que vemos en la sociedad, y que muchas veces a todos y a todas, yo creo que nos sale el juicio rápido, el juicio moral. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de reflexionar sobre esos juicios y esos prejuicios que tenemos nosotros, intentarlos reducir al máximo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Además, en lo que has dicho, que creo que nos salen a todos. En algún momento de nuestra vida hemos prejuzgado una situación o a alguien sin conocer la realidad de los hechos. Claro, yo creo que es súper importante también. Otro dato que parece un dato muy nimio es que muchas personas con TEA, diagnosticadas de trastorno espectro autista, tienen hipersensibilidad auditiva. Esto conlleva que, por ejemplo, si están paseando por la calle y empiezan a escuchar gritos, se vayan a alterar porque lo van a sentir más que nosotros. Entonces eso también es, aunque sea algo muy concreto, pero también es un hecho que nos tiene que hacer a nosotros replantearnos sobre quiénes somos para interferir y alterar la conducta de alguien. Antes, leyendo una serie de artículos para preparar el programa de hoy, se recogía un testimonio de un hombre de 21 años diagnosticado de Asperger, y que hablaba que esa hipersensibilidad auditiva le estaba provocando que, por ejemplo, todos los días a las 8 de la tarde se tuviese que meter en la cama y taparse con la almohada porque solo los aplausos ya le estaban produciendo muchísima ansiedad y una activación grandísima. Seguramente esta activación grandísima estaría también complementada por el hecho de estar aislado y de no salir de casa y de todo el tema de las rutinas que hablábamos antes, pero hasta qué punto aspectos que a nosotros no nos interfieren, a las personas con un diagnóstico de TEA sí que les interfieren. Claro, es que muchas veces no vemos lo que les sucede realmente, pero esta persona realmente lo pasa muy mal, muy mal, no puede evitarlo, no es me conciencio de que va a pasar y no, es que realmente le duele, hay que explicarlo como dolor físico. Claro, hay que explicarlo también como un dolor físico que nosotros no experimentamos, pero sí que tenemos que respetar que ellos lo experimenten. Claro, eso es. Muchas veces no respetamos porque como nosotros no lo experimentamos, podemos caer en aquello de, bueno, no es para tanto, bueno, nosotros no lo vamos a experimentar, pero sí que vamos a respetar que haya gente que sí lo pueda experimentar. Yo creo que de ahí parte el respeto. Antes igual leía un trozo de artículo que el paseo que había dado un padre con su hija era algo tan simple como bajar a una cancha de baloncesto que tenían cerca de casa con el patinete, que era un elemento de seguridad para la niña, dar 2 vueltas con el patinete en la cancha sin tocar nada de la cancha para evitar contagio y subirse a casa. O sea, que había sido un paseo que había permitido a la niña autorregularse y poder continuar el día, y había sido un paseo que habría durado 5 minutos. Que es algo en ocasiones muy simple. Por eso volvemos a lo de antes, que no hace falta que sea un paseo de 5 minutos, que nuestro pueblo, por suerte, es un pueblo pequeño y los límites geográficos son campo. Podemos salir al campo, podemos salir a sitios donde no nos encontremos con nadie y aún más se evita las posibilidades de contagio, pero que este tipo de salidas son súper necesarias. Pues la verdad es que sí, Dani, que tenemos que concienciarnos un poquito también estos días con estas personas, ¿no? Y con estos colectivos de los que estamos hablando, y no solo eso, sino, por ejemplo, en uno de los artículos que hemos estado leyendo para documentarnos, había un ejemplo que también me ha gustado, que creo que lo dice el propio José Manuel Barbé, que es ponernos en la situación de una madre que por circunstancias esté sola, pues porque sea viuda, soltera, vamos a poner X, y que tenga que salir a comprar con su hija porque tenga 3-4 añitos, o con su hijo
porque sea una persona pequeña que no puede dejar sola. Y empecemos a increparla. O sea, esta mujer ya se sentirá bastante mal teniendo que sacar a su hija de casa o poniendo en riesgo a su hija, pero no tiene otra solución. Claro, o sea, es ponernos en situaciones lo que estamos hablando, o sea, intentar empatizar con el entorno y con el resto de las personas. Claro, al final todo esto parte que las realidades familiares son diversas, que actualmente hay muchísimos tipos de familia y que no las conocemos, que puede ser que nuestra realidad sea de un tipo y eso, la persona que vemos caminando por la calle, de camino al supermercado con su hija, como tú dices, pues no tenga otra posibilidad. Alternativa. Claro, acercarse, hoy en día a lo mejor puedes estar una hora esperando en la fila del supermercado y una niña de 3 años pues no debería estar una hora sola en casa. Entonces, hay que entender que las realidades son diversas y que en este periodo de aislamiento se hace todavía más visible que las realidades son diversas y que la cuarentena y el aislamiento no afecta igual a todos por igual. No afecta igual a todos por igual. Vale, lo voy a repetir. Y hay que entender que la cuarentena no nos afecta a todos por igual y que las realidades pues son muy distintas entre sí. Entonces, pues desde aquí aprovechamos para volver a pedir respeto. También, es que al final, hablando de este tema, a mí se me vienen muchísimas posibles situaciones. También se me viene la persona con discapacidad, que, bueno, ya de por sí en esta sociedad que una persona con discapacidad pueda acceder al empleo mucho más difícil que para una persona sin discapacidad, pero para esa persona con discapacidad que estaba a punto de acceder a un empleo y que de repente por este aislamiento no puede llegar a acceder a ese empleo, esa ansiedad que se le genera seguramente sea mayor a la que se le generaría a una persona sin discapacidad. Porque yo creo que al final la situación laboral, por ejemplo, es una situación que todos y todas podemos comprender y podemos empatizar con ella. El acceder a un trabajo hoy en día no es tan fácil como nos gustaría. Y bueno, pues la ansiedad en esta persona a lo mejor interfiere incluso más que si no tuviese discapacidad. Y en este caso, el poder salir a dar un paseo de 5 minutos para rebajar esa tensión cobra una importancia fundamental. Y ya no solo cobra una importancia fundamental para él o para ella, sino también para la integridad de la familia y de las personas con las que conviven. Es decir, puede haber muchísimo tipo de crisis, pero hay algunas de ellas que pueden llegar a ser muy violentas, pueden llegar a ser muy grandes y muy incapacitantes. Entonces, si tenemos una medida que puede estar encaminada a rebajar tensiones, pues vamos a respetarla. Eso es, sí. Yo creo que Dani hemos tocado muchísimos temas, hemos puesto muchos ejemplos, hemos hablado de artículos, o sea, de personas y con testimonios de personas que lo están pasando. Ya no es una cuestión de lo que nosotros creamos o no, sino gente que realmente lo está viviendo. Y yo creo que por hoy podríamos terminar así el programa, que la gente, bueno, sí, dime. Sí, perdona. Antes de acabar, sí que nos gustaría dejaros una página web que se llama autismo.org.es, que es la Confederación de Autismo de España, y bueno, podéis encontrar ahí más información y también un protocolo de cuidados para personas con discapacidad, recomendaciones hechas por expertos reales en la materia. Entonces, pues os invitamos a visitar esta página y que seguro que si tenéis alguna duda os la puede solventar muy bien. Se llama autismo.org.es. Pues muchas gracias, Daniel, porque creo que puede resultarnos muchas veces para entender pues lo que estábamos hablando, ¿no? Para poder empatizar, para poder entenderlos, hay que informarse y ver un poco también por lo que pasan. Así que animo a todo el mundo que le interese, por supuesto, y que quiera saber un poquito más, a que visite esta página y pueda tener pues un concepto más claro de lo que es. Y bueno, antes de irnos me iba a despedir ya, pero se me había olvidado, Dani, que desde Cancunapa estáis recogiendo unos vídeos, ¿no? Sí, bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste. Sí, os cuento muy rápido. Desde la Asociación Cancunapa estamos recogiendo vídeos, testimonios, dentro de un proyecto que hemos llamado Somos Comunidad. Y bueno, pues se trata en quien esté interesado o interesada, que nos mande un vídeo grabado en horizontal con el mismo teléfono móvil,
en el que, bueno, pues quiera dar un mensaje de ánimo para el pueblo, compartir alguna vivencia positiva, alguna reflexión positiva de este periodo, y que nos lo manden a WhatsApp 647-407-854, que es el teléfono de la Oficina de Inclusión. Si no os acordáis del teléfono o lo que sea, podéis escribirnos tanto desde nuestro balcón @gmail.com como a redes sociales de la asociación y pedírnoslo. Y el objetivo es juntar todos los vídeos que nos lleguen durante la semana y todos los sábados, mientras dure esta cuarentena, poder publicar pues un vídeo donde se reúnan todos los testimonios que hemos recogido en esa semana a modo un poco también de ánimo para todos y todas, y también que nos demos cuenta que no estamos solos, que a veces el aislamiento hace que la sensación de soledad crezca, pero que realmente estamos todos y todas en situaciones muy parecidas, y bueno, pues que nos podamos acompañar en este proceso es fundamental. Pues muchísimas gracias, Dani, por todo el esfuerzo y el trabajo que estáis haciendo para hacernos estos días pues un poquito más llevaderos. Y ahora sí, yo creo que ya sí podemos despedirnos. Como al final de todos los programas, agradecer a todas las personas, todos los colectivos, incluidas, como dijimos ayer, a las personas que se quedan en casa, evitando contagiar, ¿no? Y ayudando a frenar esto. Sanitarios, voluntarios, gente que tiene que salir a trabajar, a todo el mundo, muchísimas gracias. Y hoy sí, nos despedimos con una canción que se llama Pompa de Jabón, de Raúl Roca, y que creemos que puede venir muy bien, ¿no? para estos días, que define muy bien todo lo que nos está pasando. Vale, pues muchas gracias, Paloma, y bueno, muchas gracias a todas y todos los que nos habéis escuchado hoy, y esperamos que el programa os haya gustado y os esperamos mañana. Un saludo. Pues nada, un saludo. Más de lo que digo, puedo resistir y evitar que otros me vean llorar. Y aunque quiero estar contigo, esta cicatriz nos hará más fuertes, más despiertos, más humanos. Y algunas noches tengo miedo enseñaba a respirar. Hoy desde mi balcón, mi deseo para ti, si olvidaste sonreír, si has perdido el norte, que esta humilde canción sea pompa de jabón, te lleve dentro de sí como me llevaste. Las cifras en el noticiero no paran de subir y se nos olvida que detrás hay tantas vidas, tantos sueños que no fueron, amor por recibir, abrazos no dados y el futuro se lava las manos, y a veces ronda un cruel deseo ¿acaso no lo puedo soportar? Hoy desde mi balcón, mi
si olvidaste sonreír, si has perdido el norte, que esta humilde canción sea pompa de jabón, te lleve dentro de sí, como me llevaste. Deseo para ti, si olvidaste sonreír, si has perdido el norte, que esta humilde canción sea pompa de jabón, te lleve dentro de sí, como me llevaste. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Juntos lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos. Estamos contigo. Estamos contigo. Desde nuestro balcón.